Bien, mis amados hermanos, como ustedes saben, cada miércoles que me ha correspondido predicar en 126, hemos estado trabajando acerca de la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. La última vez fue el miércoles pasado y estuvimos tratando la primera parte del capítulo 9. Primera parte del capítulo 9, es decir, lo que tratamos fue desde el versículo 1 hasta el versículo 14. La segunda parte es desde el versículo 15 hasta el versículo 27, porque este capítulo tiene 27 versículos. Ahora bien, hoy vamos a hacer una parte en cuanto a lo que es el capítulo 9 de esta carta a los Corintios y vamos a ir al capítulo 11. En el capítulo 11, el apóstol Pablo lo va a tratar bajo dos temas diferentes. Recuérdense que desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo trató lo que fue los derechos personales. Ahora el apóstol Pablo pasa a tratar en la primera parte de este capítulo, que comienza con el versículo 2, y desde el versículo 2 hasta el versículo 16, el apóstol Pablo trata el atavío de las mujeres. Ahora, nosotros vamos a tratar esta noche la segunda parte de este capítulo. Es decir, vamos a tratar desde el versículo 17 hasta el versículo 34. Y aquí lo vamos a tratar bajo el título de la Cena del Señor. Versículo 17 hasta el versículo 34. El tema que nos va a tocar esta noche lo vamos a titular La Cena del Señor. Como bien ustedes saben, la Cena del Señor es una de las instrucciones que el Señor le dejó a la iglesia. Así que le invito, como cada uno está en su casa, tienen su Biblia a su mano, le invito a que leamos el texto desde el versículo 17 hasta el versículo 34. Quiero decirle que en cada una de las divisiones que encontremos en este texto de los 17 versículos que vamos a tratar, lo vamos a tratar en algunos grupos de versículos y podíamos sí leer algunos textos o simplemente ya ustedes van a tener la noción de lo que vamos a leer. Así que el texto nos dice, pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, y atienda aquí la palabra divisiones y disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Cuando pues reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice Pablo. A partir del versículo 23, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad,
comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues os examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reuní a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y hasta aquí vamos a dejar la lectura. Bien, que vamos a ver algunos textos bíblicos más adelante en cuanto vayamos desarrollando el mensaje de esta noche. Así que, como todos sabemos, la cena del Señor es una de las instrucciones dada a la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, la iglesia de nuestro día. Ahora resulta crucial o resulta muy difícil para algunos creyentes cómo comprender cómo se debe de celebrar la cena del Señor y cómo no debe de celebrarse. Ahora, en este pasaje que nosotros hemos visto, el apóstol Pablo nos va a dar instrucciones acerca de cómo celebrar la cena del Señor y cómo no debemos de celebrar la cena del Señor. En primer lugar, encontramos que el apóstol Pablo reprende grandemente a los corintios por la forma en la que ellos estaban celebrando lo que se llama la cena del Señor. Y a principio del capítulo 2, nosotros leímos que el apóstol Pablo lo alabó. Lo estaba alabando porque ellos habían tenido diligencia en mantener las tradiciones y las costumbres de la iglesia. Es decir, yo lo alabo porque ustedes no han olvidado la forma en la cual yo lo enseñé. Ahora, en este caso, el apóstol Pablo dice que no lo va a alabar. Él pasa a lidiar con lo que es la cena del Señor y anunció en términos muy duro y muy tajante en esto la palabra no os alabo. Así que la palabra anunciar es igual a ordenar. Pablo entonces le dice, pero yo al ordenar esto que sigue la cena del Señor, no os alabo. Y la contundencia con la cual el apóstol Pablo enfatiza la gran importancia que tiene la cena del Señor y la necesidad absoluta de celebrarla, entonces el apóstol Pablo le trae un planteamiento. Aquí Pablo le está diciendo, no se congregan para celebrar la cena del Señor. Ustedes no se están congregando para celebrar la cena del Señor. Al contrario, ustedes se están congregando para lo peor. Ustedes se están congregando para destruirse a sí mismo. De manera que entonces el apóstol Pablo nos dice aquí algunas verdades. La primera verdad la encontramos en los versículos 18 al 22 que ya leímos. Aquí vemos entonces la corrupción de la cena del Señor.
cómo la iglesia en Corinto se había corrompido en cuanto a lo que era la celebración de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque estaban abusando trágicamente de lo que era ese evento de celebración ordenado por el mismo Señor. Los abusos pueden entonces parecerle extraño a alguna de las iglesias actualmente. ¿Por qué? Porque sencillamente participan de una migaja pequeña de pan y de una pequeña copa de vino. Y hay algo que yo quiero llamar la atención a todos mis hermanos que participan en la cena del Señor. Y es que muchas veces usted observa, y sería quizás una falta nuestra, comenzar a ver quién participa de manera sana y santa de la cena del Señor, pero hay hermanos que cuando le pasan el pan simplemente toman una uñita y toman una mínima cosita. Y personalmente tengo que decirle a mis amados hermanos que así actúan, que eso no se llama celebrar o participar del pan como símbolo del cuerpo de nuestro Señor. No, Señor. Hay que participar y hay que tomar un pedazo del pan, como dijo nuestro Señor cuando llevó a cabo el acto de la celebración de la cena del Señor. Ahora, según se plantea, los creyentes en Corintio estaban celebrando la cena del Señor con una comida con todo lo de la ley. Esto era un banquete de amor, o lo que se llama un ágape. Había cuatro abusos, algunos de los cuales se aplican muy bien y directamente a las iglesias de nuestras generaciones. En primer lugar, había divisiones dentro de la iglesia que corrompían la cena del Señor, dicen los versículos 18 y 19. Por eso me gustaría que usted tenga a mano su Biblia para que vaya viendo realmente lo que estamos diciendo en cada una de las divisiones que vamos a hacer en el transcurso de este párrafo bíblico de la cena del Señor. Y vuelvo y repito, había divisiones dentro de la iglesia que corrompían la cena del Señor, dice el versículo 18 y 19. Cuando existen divisiones, cuando existen camarillas, cuando existen facciones, cuando hay partido dentro de la iglesia, el espíritu de la iglesia está dividido, está desordenado, de manera que la mente y el corazón de cada uno de los miembros que están participando no están puestos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco están en paz con el Señor, no con el pueblo del Señor. De manera que cuando usted se presenta en condiciones que no sean sana y santa para adorar, entonces usted no está participando de lo que es legalmente la cena del Señor. ¿Por qué? Porque la perturbación, el dolor, la ira, las murmuraciones, el chisme, el orgullo, el egoísmo, las malas intenciones, las tergiversiones siempre predominan cuando hay divisiones o cuando hay camarilla dentro de la iglesia. Y es allí donde entonces tenemos que tener ese cuidado. Pablo dice, en parte lo creo. Y solo Pablo aquí creía una parte de lo que se le había dicho o de lo que él había escuchado. Pero algunas veces los rumores comienzan a crecer y rodean las insinuaciones y exageraciones. Y de todas formas había en ello parte de verdad, dice el apóstol Pablo. Parte de verdad en todo aquello que él había escuchado que venía de la iglesia y que por lo tanto había que corregirlo. Otro asunto de vital importancia para los creyentes genuinos, dice el texto, es que las divisiones y la camarilla dentro de la iglesia
no toman a Dios por sorpresa, ni tampoco toman a Dios desprevenido. Por el contrario, Dios la permite, dice el apóstol Pablo, por una razón muy especial. Hace que el creyente genuino se diferencie, tenga diferencia mucho más. Los divisorios, los que están dividiendo dentro de la iglesia, hacen entonces que el amor de los creyentes genuinos brille más aún. Realmente lo que dice el apóstol Pablo, es necesario que hayan disensiones, no divisiones. Él no está hablando de divisiones. Las disensiones son aquellos argumentos en los que tú no estás de acuerdo con el que no está haciendo la cosa correcta. Ahora, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiesto entre vosotros lo que son aprobados, es lo que está diciendo él en el texto. Ahora, es de mucho cuidado, y esto tenemos que prestarle atención, cuando cualquier persona se encuentre dentro y tenga un espíritu divisorio. ¿Por qué? Porque corre el peligro terrible y la prueba de que este creyente no sea un creyente genuino y por tanto necesita arrepentirse. Y esto lo digo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó durante su ministerio terrenal: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo cual, entonces, dentro de la iglesia puede que hayan muchos que realmente no sean creyentes genuinos, dice el apóstol Pablo. En segundo lugar, había engaño de sí mismo, es decir, los creyentes en Corintios estaban engañando ellos mismos en lo que le parecía ser la cena del Señor, dice el versículo 20. Ahora, de un modo muy sencillo, los corintios solo se estaban engañando a ellos mismos al congregarse y al participar de lo que ellos consideraban que era la participación del pan y del vino. Puede que hayan pensado que estaban participando real y honestamente de la cena del Señor, pero realmente en lo que el apóstol Pablo nos enseña no era así. Estaban completamente engañados. Y en este sentido tengo que decirle con toda honestidad y amor a todos mis hermanos: cuidado con lo que esté pasando en nuestra vida o en nuestra forma de participar de la cena del Señor hoy día. Ahora, lo que estaban haciendo no era recordar y honrar al Señor. No se puede tener un espíritu de división. No se puede estar en pecado y al mismo tiempo tratar de honrar al Señor. En tercer lugar, estaba el egoísmo y el descuido de otro que corrompían la cena del Señor, dice el versículo 21. Cuando la iglesia primitiva se congregaba para lo que era el banquete de amor o lo que era el ágape, todos traían la comida que podían. Realmente nosotros hoy día hemos vivido situaciones en las cuales nos congregamos, y no solamente en nuestra iglesia, sino que muchísimas asambleas a través del mundo hacen actos de celebración o tienen un día especial en el que se congregan no solamente para la cena del Señor, porque esto es aparte, pero traen comida y hacen una gran celebración. En este caso estamos hablando de este banquete de amor o ágape que se hacía en el día en el que se celebraba la cena del Señor. Ahora, eso permitía que hubiera bastante comida para todos, incluidos los pobres, incluidos los esclavos, que no podían traer real mucho, no podían traer. ¿Por qué razón? Porque los esclavos y los que trabajaban tenían que trabajar todo el día y las reuniones comúnmente se llevaban en la noche, donde ellos no tenían la oportunidad de participar como hacían algunos en lo que era la comida. Ahora, la idea era tener una cena común
donde todos pudieran participar. Aquí los ricos y los pobres, aquí los judíos y los gentiles. Aquí participaban la clase alta y la clase baja. También participaban lo que eran los libres y los esclavos. Pero la iglesia en Corintio había abusado de eso y en lugar de compartir todo lo que habían tenido, lo que habían hecho era separación. Habían hecho su propio grupo y tenían sus propios amigos, sus propias camaradas y tenían su propia comida que compartían entre ellos. Algunos tenían poco, si era que tenían algo para compartir. Algunos se complacían de ellos mismos y el apóstol Pablo dice que actuaban como glotones, pero algunos trataban el asunto como si fuera una reunión social. Y el apóstol Pablo dice aquí que estaban bebiendo, emborrachándose y comiendo. Ahora, no se experimentaba dentro de la iglesia lo que era el amor ni la fraternidad cristiana. Realmente, aunque la iglesia participaba del pan y de la copa, no estaba celebrando lo que se llama la cena del Señor. Ahora, Pablo hace aquí una serie de preguntas que en realidad tienen su respuesta en sí misma y que tenían que despertar el corazón de lo que no estaban haciendo la cosa correctamente. En primer lugar, el apóstol Pablo le dice, ¿no tiene casa en donde comer? Bueno, la respuesta es, la iglesia no es el lugar donde podemos comer y beber, es el lugar de adoración. Ahora, podríamos nosotros pensar y llamar también la atención en este punto. Estimados hermanos, esperamos que cada uno de nosotros pueda pensar con honestidad y seriedad cuando llega ese día de nosotros congregarnos para celebrar lo que se llama la cena del Señor o para hacer lo que se llama la hora o el tiempo de adoración. Que cada uno de nosotros pueda pensar que la iglesia verdaderamente es el lugar de adoración en donde hemos sacado un tiempo para adorar a nuestro Señor y no teniendo en nuestra mente y nuestro corazón nada que estorbe nuestra hora de adoración. La segunda pregunta que hace el apóstol Pablo, ¿no están abusando de la iglesia? ¿Avergonzando a los pobres con esa división y con esa complacencia? Pablo dice, claro que sí que lo están haciendo. Y en tercera pregunta que hace, ¿qué os diré? ¿Qué voy yo a decir de esto? ¿Lo voy a alabar? Bueno, Pablo diría, lo siento, en esto no lo alabo. Ahora, en los versículos 23 al 26, el apóstol Pablo pasa a decirnos lo que es el significado real de la cena del Señor. Ahora, Pablo dijo claramente que nuestro Señor Jesucristo discutió o le dio directamente ese precepto a él sobre lo que era la cena del Señor en revelaciones especiales. Y él dice, lo que yo recibí del Señor, esto os he enseñado. Ahora debemos de recordar que en los versículos 18 del libro de Hechos de los Apóstoles y versículo 9, en el capítulo 22 y versículo 18, en el capítulo 23, versículo 11, y en el capítulo 27, en los versículos 23 al 25, lo que nos habla es que el apóstol Pablo recibió revelaciones especiales de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no ponemos más que asegurarnos que lo que el apóstol Pablo pasa a enseñar acerca de lo que son los símbolos en la cena del Señor es una revelación recibida de parte de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto que el apóstol Pablo nos pone aquí es el pan. Y él dice, las mismas palabras exactas que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando instruyó acerca de este mandamiento.
tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Ahora, aquí hay varias interpretaciones de este planteamiento que hace el apóstol Pablo. Lo primero es la palabra es. Y aquí vamos a decir esto por algunas razones que la van a entender. La palabra es tiene el significado de representar o identificarse como sustancia. Él representa la imagen y la gloria de Dios. Cuando Pablo está enseñando en el versículo 7 de este capítulo 11 acerca de lo que es la adoración, el hombre en Corintio parece ser que adoraba o oraba con la cabeza cubierta. Y Pablo le dice que es imposible que el hombre lo haga por una razón. ¿Por qué? Porque él representa la imagen y la gloria de Dios. Ahora, cuando habla en el capítulo 10 y versículo 4, él dice, la roca era aquí, la roca de allá del desierto, que fue abierta para dar agua al pueblo de Israel, representa a Cristo. Por lo tanto, cuando Jesús dijo a sus discípulos, tomad y comed, él estaba allí presente, incluso él mismo participó de ese pan. El pan, entonces, lo que queremos decir es que representa y simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque hay enseñanzas contrarias que alegan que cuando se participan de esos símbolos, se participa directamente del cuerpo del Señor y de su sangre. No es así. El pan y la copa son representaciones del sacrificio de nuestro Señor. Al pasar la copa, nuestro Señor Jesucristo enseñó cuando dijo, esto es mi sangre. Él no dijo, esto es mi sangre. Él dijo, esta copa es el Nuevo Testamento. Aquí la palabra testamento significa pacto en mi sangre. Ahora, claro que la copa no era el nuevo pacto, solo era el símbolo de el nuevo pacto. Tampoco era literalmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay algunos hermanos que al dar gracia por la copa hablan y dicen la copa que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el apóstol Pablo nos dice con tanta claridad aquí que solo representaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra que por vosotros es partido, aquí se refiere entonces al dolor, se refiere a la muerte y a los sufrimientos que padeció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La palabra por viene igual, es traducida como sustitución, por lo cual entonces este por aquí significa que Cristo murió por nosotros. Él llevó nuestra carga, la carga que usted debió llevar, la carga que yo debí llevar. Nuestro Señor Jesucristo asumió eso y Él lo llevó por nosotros. Ahora bien, el apóstol Pablo nos dice, haced esto en memoria de mí. Y esto quiere decir mucho más que recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de recordar de un modo activo y meditar acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el creyente, cada uno de nosotros debe de meditar de una manera, de un modo activo acerca de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz. El segundo punto, el segundo objeto que el apóstol Pablo toma aquí es la copa. Ahora, la palabra exacta de nuestro Señor Jesucristo es, esta copa es el Nuevo Testamento. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La idea es que el viejo pacto del Antiguo Testamento
se está poniendo a un lado y se está estableciendo un nuevo pacto con su pueblo. Ahora, el fundamento del nuevo pacto es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y no ya la sangre de los toros y de los machos cabríos. Hay un texto que quiero compartir con ustedes. Está en el capítulo 9 del libro de Hebreos, en el versículo 13 al 15, que dice de la siguiente manera: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. De manera que es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual ha limpiado nuestro pecado, que tenemos la certeza de que podemos servir a Dios. Así que la palabra aquí: haced esto todas las veces que la bebiereis. Ahora, de una manera sencilla, Cristo le dijo a sus seguidores que hicieran lo que él estaba haciendo al celebrar la cena del Señor. La palabra en memoria de mí aquí se repite para enfatizar que la cena del Señor tiene un propósito, y es centrar la atención en el Señor y solo en Él. Así que nuestra atención, ese domingo de adoración o esa hora de adoración nuestra, es que centremos nuestro corazón, nuestra mente, todos nosotros, nuestro cuerpo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la razón para celebrar la cena del Señor. La palabra anunciáis que utiliza el apóstol Pablo aquí quiere decir proclamar, quiere decir predicar, declarar o anunciar. Así que la cena del Señor constituye una ilustración y un sermón que se proclama. Nosotros, cuando nos reunimos el domingo para participar de la cena del Señor, estamos haciendo dos cosas importantes. La primera es que estamos anunciando la muerte de Cristo. Pero ¿en qué sentido anunciamos la muerte de nuestro Señor? Mediante su resurrección. Pablo lo dice en el capítulo 15 de esta carta que escribe: porque yo no fui a ustedes a presentarle a un Cristo, sino a este resucitado. Por tanto, nosotros anunciamos su muerte, pero a este resucitado. Y en segundo lugar, el regreso suyo hasta que él venga, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él murió para que nosotros pudiéramos vivir eternamente con él. Por su muerte, entonces, ilustra tanto lo que él hizo por nosotros como lo que va a hacer cuando él regrese. Ahora, en cuarto lugar, las consecuencias severas o el castigo para quienes participen de la cena del Señor de manera indignamente. El apóstol Pablo nos va a hablar aquí en los versículos 27 al 30. Bien, que pueden verlo en su Biblia ahí con ustedes. ¿Qué quiere decir entonces participar de la cena del Señor indignamente? Bueno, de una manera directa, el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Corintios y le dice que cualquiera que haya sido su pecado, los corintios estaban siendo culpados de participar de la cena del Señor con un espíritu de división, nos dice el versículo 18. Estaban participando de la cena del Señor con un espíritu de herejía y de camarilla, partidarismo, nos dice el versículo 19. Estaban participando de la cena del Señor engañándose a ellos mismos, dice el versículo 20.
pero también estaban participando en borrachera, porque Pablo dice que cada uno se emborrachaba y comía y hacía cuantas cosas. Pues entonces esa no era la forma. Ahora, con un espíritu de desconsideración o descuido al acercarse a la mesa del Señor. De acuerdo a lo mencionado antes, parece indicar que el pecado en nuestros corazones, y esto tenemos que ponerlo para nosotros en toda la historia de la iglesia, porque el pecado en nuestro corazón, el pecado en nuestra vida, es lo que el apóstol Pablo se refiere a participar de una manera indigna en la cena del Señor. Por lo tanto, va a utilizar una palabra. Aquí, cada uno debe de probarse a sí mismo. De hecho, el único que conoce el corazón nuestro es nuestro Dios. ¿Por qué? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice el texto bíblico. De modo que si comemos el pan y bebemos la copa, con pecado no confesado en nuestra vida, nos hemos sentado a la mesa del Señor de una manera indigna. Hay tres consecuencias entonces aquí para participar de manera indigna en la cena del Señor. Es decir, con pecado no confesado en el corazón. La primera es, una persona se vuelve culpable de la muerte del Señor. Versículo 27. Así que la persona tendrá que dar cuenta porque es culpable de pecado contra el Señor mismo. ¿Por qué razón? Bueno, porque insulta, porque pisotea y porque ofende también la muerte de Cristo como algo sin sentido para él. De manera que aquí el texto nos dice en Hebreo, volvamos a Hebreo capítulo 10 y versículo 29, donde nos dice el texto: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, lo que aquí pasa, que cuando usted o yo nos sentamos de manera inconsciente o indigna en la mesa del Señor, estamos pasando por alto el sacrificio de nuestro Señor. Para nosotros su sangre no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque estamos en discordancia con lo que es la santidad y nuestra responsabilidad de adorar a un Dios santo. En segundo lugar, la persona se condena a sí misma cuando no se examina su propio corazón, dice el versículo 28 y 29. La severidad de este punto es tal que la persona debe examinarse a sí misma antes de ir a sentarse a la mesa del Señor. Ojalá que este punto sea realmente exacto en nuestra vida y en nuestro corazón. Que cada día de adoración o cada día nosotros examinemos nuestro corazón antes de ir y sentarnos allí. La palabra juicio que utiliza el apóstol Pablo aquí significa juzgar, condenar. Ahora, pero no se refiere a condenar al creyente en el infierno. No, Pablo habla de castigo y de juicio. Y en el versículo más adelante nos va a decir a qué se refiere él. Ahora, la palabra discernir significa discriminar y distinguir. La persona que come el pan y bebe la copa indignamente, tenemos que decirlo con toda honestidad, sencillamente no logra pensar acerca de lo que está haciendo. No logra discriminar, tampoco logra discernir la seriedad del acto que está haciendo. Una irreverencia tal del cuerpo y de la sangre de Cristo despierta entonces el juicio de Dios. En tercer lugar, una persona es indisciplinada
y aleccionada por el Señor, dice el versículo 30. Los corintios eran tan flagrantes en su abuso de la cena del Señor que Dios tuvo que actuar con disciplina severa. Su disciplina comprendía tanto enfermedad como muerte. Y esto se plantea de un modo tan sencillo que debe tomarse tal y como realmente las escrituras nos lo están enseñando. No sea que por pensar lo contrario o pensar como nosotros queremos, distorsionemos lo que el Espíritu Santo reveló para nuestro provecho. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque Dios disciplina a sus hijos porque Él lo ama. Así nos dice Hebreo 12, 5 al 13, donde el escritor a los hebreos nos dice que si tú no soportas la disciplina de Dios, Dios te tiene como hijos bastardos. Es decir, aquí lo que el escritor nos está diciendo es que si tú no soportas la disciplina de Dios, tú eres un hijo sin heredad. Está fuera de la heredad de Dios. En segundo lugar, disciplina a sus hijos para evitar que el hijo se destruya a sí mismo, para que el hijo hiera y dañe a otro. Pero en tercer lugar, Dios sabe exactamente qué tipo de disciplina aplicar y a sus hijos. ¿Por qué? Porque para que despierte y sea movido a arrepentimiento. Y en cuarto lugar, Dios sabe cuándo un hijo se debe de llevar al cielo. ¿Por qué? Porque Él sabe cuando su hijo se ha excedido en el pecado de modo que nunca va a arrepentirse. Y en este momento se acaba su misión del creyente en la tierra y nunca más tendrá que ser testimonio de Cristo en la tierra y tampoco será de valor real para ningún creyente. En realidad es aquí cuando Pablo utiliza la palabra dormir. Algunos duermen. Este es el resultado de sentarse indignamente a la mesa del Señor. Ahora es posible que algunos creyentes en Corintio habían llegado al punto del no retorno. Y el apóstol Pablo utiliza entonces esta palabra que realmente Dios lo había llevado al cielo. En quinto lugar, el apóstol Pablo nos habla del procedimiento correcto de celebrar la cena del Señor. Ahora, Pablo presenta aquí 4 elementos que son correctos para la celebración de la cena del Señor. En primero, debe de procederse en la cena del Señor juzgándonos nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Que cada uno de nosotros debe de estar consciente de que al sentarse a la mesa del Señor, hemos procedido en nuestra oración pidiéndole al Señor por este momento precioso en el cual nos sentamos a su mesa para adorar, que es el punto principal que sostiene el apóstol Pablo. Es decir, examinándonos nosotros mismos y asegurándonos de que estamos viviendo sin pecado. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que debemos de aceptar el castigo del Señor. Confesarse y alejarse es arrepentirse para vivir vida sin pecado, sabiendo que Dios nos disciplina por y con amor. En tercer lugar, Pablo dice, servirse mutuamente, cada uno de nosotros. Debemos de servirnos mutuamente, dejando de actuar egoístamente entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto demuestra el amor al poner primero a los demás. Servíos los unos a los otros en amor. Pero hay otros textos que nos dicen, y sin murmuración. Y en cuarto y último lugar, el apóstol Pablo nos dice que no traigan condenación sobre ustedes mismos. No se dejen condenar ustedes mismos por no pensar
realmente. Enderecen su vida. No pequen más. Dejen de hacer lo que están haciendo. Es la recomendación. Coman en su casa. Congréguense para lo mejor, para celebrar la cena del Señor. Así que el apóstol Pablo nos da un verdadero examen de lo que nosotros comúnmente hacemos cada semana y que muchas veces descuidamos o que muchas veces llegamos sin ni siquiera presentarnos delante del Señor para confesarnos y para limpiarnos de nuestro pecado que hemos cometido. Si alguno cometiere pecado, el Señor es digno en perdonarnos nuestro pecado. Así que, mis amados hermanos, es un honor, es un placer para mí poder haber compartido con ustedes esta noche acerca de este tema tan interesante para la iglesia y de manera especial para cada uno de nosotros. Vamos a orar y así vamos a despedir nuestro servicio.